Oraculus, vamos a ver, parece que también. Ya están todos dentro, los 6 caballos encajonados. Y se da la salida a la primera carrera del premio Cría Nacional Coloso, 1200 metros en línea recta para los 6 participantes que ya están en pista. Salida deficiente el número 2, Charming Star, uno de los debutantes que no ha querido comprometerse de inicio y que ha preferido despistarse. Se quedó atrás, al frente. En primera posición el favorito, el número 4 de Liches. Primero Liches. En segundo lugar el número 1 de Maldito Duende. Tercera posición para el número 5 de Meribel. Y los 3 debutantes en las 3 últimas posiciones. El número 3 de Laujar. El número 6 de Oraculus. Y por el interior el número 2 de Charming Star. Continúa en primera posición cuando atraviesan la zona del paso. Primera posición para el número 4 de Liches. Primero Liches. En segunda posición viene Maldito Duende. Por el interior remata con potencia el número 2 de Charming Star. Liches por el centro. Por dentro Charming Star. Charming Star por la calle 1. Por el centro de la pista el número 4 de Liches. Liches, Charming Star. También intenta venir Laujar. Pelea entre Liches por el centro de la pista. Liches primero, segundo Charming Star, tercero Laujar. Va a ganar el número 4 de Liches. Ganó el número 4 Liches. Segunda posición para el número 3 Laujar. Y para tercero y cuarto puesto esperaremos a que la fotografía nos aclare quiénes fueron. Si el número 2 de Charming Star y el número 6 de Oraculus. Entre 2 y 6 se jugaron tercer y cuarto puesto. Primero y segundo. Hacía muchísimo tiempo que no veníamos entrar en bandera a 2 caballos de la misma cuadra a hacer primero y segundo. Los 2 participantes de la cuadra Zurraquín, bajo la preparación del entrenador Mariano Hernández, consiguen primero y segundo puesto. Primero el 4 Liches, segundo el 3 Laujar. 2 caballos de la misma cuadra haciendo gemela. Ahí tenemos al favorito Liches, que lo confirmó en la pista con la monta de Jeremy Croqueviel. Se lo puso muy complicado ese número 2 de Charming Star, que gustó en su debut, a pesar de que su salida de cajones fue muy deficiente, fue muy fría, muy despistado. Le costó a José Luis Martínez ponerle en marcha. Luego tuvo ese apunte valiente en la recta, pero los últimos 100 metros se le hicieron eternos. No solamente se le escapó el número 4 de Liches, sino que le cogió y le sobrepasó el número 3 de Laujar. Ahí tenemos la repetición. Bueno, también es cierto que está mucho más blando la pista por ese carril 1. Vemos las marcas que dejan Charming Star, mientras que por el centro de la pista los caballos levantan muchísimo menos la hierba y la pista. Mucho más castigados los carriles internos. Detalle a tener en cuenta para posteriores carreras en la jornada de hoy. ...4-3-2-6... el orden provisional... ...4-3-2-6... Tercero fue finalmente el número 2 de Charming Star. Cuarto el número 6 de Oraculus. Ahí tenemos la repetición con la cámara car. Liches el favorito, siempre por el centro de la pista. Fue marcando el ritmo desde el inicio. En primera posición Charming Star, que se fue a por él, que le atacó y le buscó las cosquillas, pero le faltó un poquito de pulmones al debutante, todavía Nobel. Primera carrera, hay que apuntar para la Quinto Plus. Ganó el número 4 Liches. Es curioso que los 3 debutantes llegaron segundo, tercero y cuarto. No le hicieron nada mal ninguno de los 3. Solamente Liches pudo con ellos. Ahí tenemos la repetición. Esta llegada, el orden provisional de llegada de la primera carrera, premio Cría Nacional Coloso. Ganó el número 4 Liches con la monta de Jeremy Croqueviel. Segundo el número 3 Laujar con Baclav Janacek. Tercero el número 2 Charming Star, la monta de José Luis Martínez, siendo cuarto el 6 Oraculus con Ricardo Sousa.